Muy buenos días, buenas tardes. Hoy vamos a presentar la actividad fundamental número 1, titulada Representación de un circuito electrónico. El profesor que imparte la materia se llama Rodolfo Rubén Treviño Martínez. La materia es Electrónica 2. Somos el equipo número 3 y me presento. Mi nombre es Daniel Arturo Guzmán Pérez. Yo soy Juan Manuel Martínez López. Mi nombre es Celedonio Bautista de la Cruz. Mi nombre es Daniel Alejandro Ibarra Carrión. Mi nombre es Emiliano Frías Hernández. Ok, este es el primer punto que me toca explicarlo. Mi nombre es Celedonio Bautista de la Cruz. En la primera parte, pues constan explicar el punto 1 y 4, que es la fuente de alimentación. Y más que nada aquí son las condiciones que se debe tomar en cuenta para que se cumplan las condiciones. El primer punto, primero usamos una fuente de 120 volts RMS a 60 Hz, tomando en cuenta que los 120 volts RMS es el voltaje más común en nuestras casas. Después colocamos un transformador de 8 a 1 para poder pasar de un voltaje de 120 a 15. Para poder realizar el cálculo con el transformador se puede recurrir a la ley de Faraday. En esta parte nosotros representamos las ecuaciones para llegar a la conclusión de que el voltaje es de 15 volts RMS. Ahora, para sacar el voltaje pico, recurrimos a la siguiente fórmula. Voltaje pico es igual a 15 volts RMS por la raíz cuadrada de 2, que este nos da un valor de 21.21 volts pico. Comprobando en la simulación se puede ver que sale aproximadamente el voltaje. En este caso podemos deducir que es correcto. Y aquí en esta parte representamos la manera en que se ve en el oscilador. Después, lo que sigue es el puente rectificador que nos da una onda completa en la que los semiciclos negativos se vuelven positivos teniendo un voltaje positivo todo el tiempo, pudiéndose considerar ya como corriente directa. Y aquí esta parte representamos con las capturas que tenemos agregados aquí. En el punto 4, después los tres capacitores de 330 microfaradios que al cargarse y descargarse constantemente nos van a generar un voltaje de rizo teniendo una señal más constante en función del tiempo, igual como podemos apreciar en estas imágenes. Y también se puede representar en el osciloscopio y se aprecia de esta manera. En el punto 5, ahora, después de los capacitores tenemos un regulador el cual tiene la función de aplanar la señal, dándonos una señal aún más constante sin picos de tensión. En este caso, como es una LM7812, estaríamos regulando a un voltaje de 12 volts aproximadamente. En la simulación con los osciloscopios se puede ver cómo la señal es más constante, como si fuera la de una pila de 12 volts, con la única diferencia de que nuestro voltaje es de 11.729 volts, que casi es igual a 12. Ahora lo que sigue son las resistencias. La primera es la de 1 ohm y la resistencia RL, que es la de carga, como se muestra en el esquema. Para este punto del circuito, más específicamente en la resistencia de 1 ohm, que es Rx, se nos pidió meter ciertos valores para la RL, resistencia de carga, para verificar que entre más corriente de 500 a 800 microamperes se prendiera una LED después del circuito con comparadores. En este caso, para saber por dónde se ubica este rango, determinamos la siguiente resistencia de cargas y lo representamos en estas capturas. Para RL 13.364 ohm tenemos 800.028 microamperes. Y esta es la parte Ok, aquí termina mi compañero Celedonio Bautista y ahora voy a empezar yo a explicar. Mi nombre es Emiliano Frías Hernández. Y bien, mi compañero Celedonio se había quedado en la parte donde determinabas que RL en 13.664 ohms
teníamos 800.028 miliamperes, que es lo más aproximado a 800 miliamperes. Ahora, en esta parte tenemos en la imagen que para RL, para la resistencia de carga de 23.523 ohms, tenemos aproximadamente 500 miliamperes, que son aquí, en este caso, 500.028 miliamperes. Ahora, con esto, con estos resultados que se mostraron en las imágenes, podemos deducir que pues que mientras más resistencia hay menos corriente. Y como la resistencia en el circuito, o sea, antes de la carga, o sea, la resistencia de 1 ohm pues básicamente es de 1 ohm, automáticamente se tendrá la caída de tensión, ya sea en este caso, si eran 800 miliamperes, vas a caer una caída de tensión de 800 milivolts en esa resistencia de 1 ohm. Y si son 500 miliamperes, vas a tener 500 milivolts en esa resistencia de 1 ohm. Y bueno, dependiendo de qué valor tenga la resistencia de carga, en pocas palabras sería que el valor de corriente IX, que es el que el maestro nos solicitó, sería igual a la caída de tensión en Rx, debido a que Rx, como ya mencioné antes, o sea, la resistencia de 1 ohm es básicamente 1 ohm, Rx, así la nombramos en el reporte como Rx, y aquí se puede ver el cálculo de cómo pasamos de los miliamperes a de los miliamperes a los milivolts, que en este caso pues simplemente usamos ley de Ohm. La corriente X es igual a voltaje X sobre Rx, y pues aquí multiplicamos los 800 miliamperes por 1 ohm, y pues ya tenemos 800 milivolts automáticamente. Igual para el caso de los 500 miliamperes, 500 miliamperes por 1 ohm, 500 milivolts. Ahora, en el punto 7, que bueno, viene siendo antes de pasar al amplificador de instrumentación. Aquí en este caso medimos con 2 multímetros, 2 voltajes que el maestro nos solicitó medir, que vienen siendo V1 y V2, que son básicamente las tensiones en dos nodos por separado de lo que viene siendo la resistencia de 1 ohm, que van hacia las terminales inversoras del amplificador de instrumentación. Por ejemplo, para una resistencia de carga ya anteriormente mencionado de 13.664 ohms, nos da una corriente de 800 miliamperes, y que automáticamente vienen siendo 800 milivolts en la resistencia Rx. Y ven, esto significa que están relacionados esos resultados. Por ejemplo, aquí en la captura se puede ver los resultados que nos dieron en los voltajes en cada nodo. En el primer, podemos ver ahí en los multímetros XMM3, que es en el segundo nodo, nos da 10.931 volts, y en el otro nos da 11.731 volts. Esos dos voltajes, si los restamos, o sea, V2 menos V1, nos da 0.8 volts. ¿Qué viene siendo eso? El voltaje que cae en Rx, básicamente, es lo mismo. No sé, claro, el maestro nos lo solicitó, bueno, nos dio una ecuación y un tipo de análisis para hacerlo en el circuito, y pues aquí está. Y ahí se puede ver, ahí le puse V2 y V1, o sea, V2 como 11.731 volts y V1 como 10.931 volts. Y ahí se puede ver la ecuación que nos dio el maestro de voltaje de salida. El voltaje de salida es igual a 10 por la corriente X, que separando X en V2 menos V1 en la ecuación. Y pues ahí se puede ver cómo sustituir los datos de, por ejemplo, el voltaje de salida para 800 miliamperes, y también cómo se compara con la ecuación con V2 y V1, en donde restas 11.731 volts menos 10.931 volts, y pues ya serían 0.8 volts. Y para cada ecuación, pues obtenemos el mismo resultado, que son 8 volts en la salida del amplificador de instrumentación. Este voltaje de salida vendría siendo el voltaje de salida en el amplificador de instrumentación si tuviéramos la corriente X a 800 miliamperes. Ahora, el siguiente punto fuerte del reporte, el punto 2, amplificador de instrumentación. Muy bien. Aquí hay que aclarar primero que para alimentar
todos los amplificadores operacionales se recurría a una fuente de más 15 voltios, primeramente. Y bien, ahora, si puedes bajar un poco más, compañero, en el punto 2. O sea, el punto 1 viene siendo la alimentación, que son más 15 voltios. Ahora, en el punto 2. Para armar el amplificador de instrumentación, primero pues colocamos dos amplificadores operacionales, 741CN, los cuales comparten la resistencia RA. Esto tiene el objetivo de obtener la misma ganancia, o sea, en ese primer punto. Estos amplificadores operacionales vendrían siendo A1 y A2, los cuales son amplificadores operacionales no inversores. Ahora, el punto 3. Esas salidas que son de A1 y A2, que son los primeros dos amplificadores, van hacia dos resistencias que son RB1 y RB2, las cuales van hacia el último amplificador, el cual es AO3, el cual es un restador. Posee una resistencia de feedback que viene siendo RC1, la cual tiene el mismo valor que la resistencia que está conectada hacia tierra, que es RC2. Y bien, ahora para el punto 4, con esto anteriormente dicho, se puede plantear una fórmula de voltaje de salida tomando en cuenta que se está tratando con dos op-amps inversores y uno que es un restador. Podemos plantear la siguiente fórmula general para calcular el valor de la ganancia. En este caso, la fórmula de ganancia viene siendo RC sobre RB multiplicado por 1 más 2RF sobre RA. El 1 más 2RF sobre RA pues viene siendo la ecuación de los dos amplificadores no inversores, y lo que sobra, que viene siendo RC sobre RB, viene siendo la parte en donde interviene el amplificador restador. En este caso, al sustituir los valores, obtenemos una ganancia de 10, que es la ganancia que nos pidió el maestro en el PDF para el amplificador de instrumentación. Y bien, en este caso, como al simular tomando en cuenta que tenemos 800 miliamperes y automáticamente 800 milivolts, la ganancia de 10, o sea, lo que vamos a obtener en la salida del amplificador en teoría, deberían ser 8 voltios. Y aquí se puede ver en la imagen del punto 5, el resultado. Ahí se puede ver en el multímetro cómo cae 1 ohm. En la resistencia de 1 ohm, pues van a caer 800 milivolts. Y pues a multiplicar automáticamente por la ganancia de 10, que es como está diseñado el amplificador de instrumentación, ya tenemos 8 volts en la salida. Y bien, y pues las demás imágenes que están en el reporte pues vienen siendo como zoom para apreciar mejor el circuito. Y pues bien, viene siendo el voltaje que se planteó desde el principio del reporte. Ahora, aquí termina mi explicación. Y ahora debe seguir mi compañero para explicarles el punto 6. Sí, yo soy Daniel Ibarra. Voy a explicar el punto 6, que es la obtención de las ecuaciones del circuito. Como dijo mi compañero, pusimos tres circuitos, tres amplificadores que lo nombramos A01, A02 y A03. Para iniciar, utilizamos la ecuación de nodos. Vamos a localizar el nodo en la entrada inversora del A01, que lo vamos a llamar en este caso VFA1. Y luego nos vamos al segundo OPAM, que lo marcamos como A02. Vamos a poner el nodo VFA2. Y en el tercero vamos a llamar a las dos entradas VC. Después de esto, como la regla de los OPAM es que en la entrada del inversor y no inversor son iguales, vamos a tener que V1 y V2 van a ser iguales. Lo mismo para el amplificador 3. Ahora podemos asignar las corrientes que van a pasar. Y por la misma ley de los OPAM, tenemos que las corrientes que entran a ser 0. Después de esto podemos analizar con una ecuación de
vamos a analizar primero la que tenemos que entra la corriente 2 y sale la corriente 1. Entonces vamos a tener que el voltaje 1 menos el voltaje, el voltaje 2, perdón, menos el voltaje 1 entre RA va a ser igual al voltaje 1 menos el voltaje V01 entre RF. Al efectuar la ecuación, tenemos como resultado RF por V2 más RA por V01, que va a ser igual a V1 por las resistencias RA más RF. Después nos vamos con el nodo VFA2, que vamos a tener que entra la corriente I1 y sale la corriente I3. Al efectuar la ecuación, vamos a tener como resultado que la V1 es igual a RA más RF, que esto va a ser igual a RA por V0 más RF por V1. Después nos vamos al nodo V01, que tenemos que entrar, nos vamos al nodo VC, que entra I6 y sale la corriente I7. Al efectuar la ecuación nos damos cuenta que I6 nos va a ser igual a RC por V02 y la I7 va a ser VC por RC más RB. Por último, analizamos el nodo VC del lado de la entrada no inversora, inversora. Entonces tenemos que la corriente 4 entra y la corriente 5 sale. Al efectuar la ecuación nos damos cuenta que la I4 es RC por V01 más RB por V0. Y la corriente 5 va a ser VC por la resistencia RC más. Nos damos cuenta que tenemos algunos factores comunes. Lo podemos simplificar con algunos términos para obtener la ecuación de V0. Entonces, si quieres le puedes dejar un poquito más para al efectuar un poquito más esta ecuación ya resuelta, que es V0 es igual a RC por RB, esto que multiplica los voltajes, sí, que es V2 menos V1, sí. Después podemos simplificarlo para encontrar el voltaje de salida. Entonces, simplificando y sustituyendo los valores de V1 y V2 en la ecuación, vamos a obtener que V01 va a ser más RF por V1 sobre RA menos RF por V2 entre RA. Ahora sacamos V02. Va a ser V0 más RF por V2 entre RA menos RF por V1 entre RA. Ya teniendo dichos valores, los podemos sustituir a ecuación de V2 menos V1. Efectuamos las operaciones y vamos a que V2 menos V1 es igual a V2 menos V1 por 1 más 2 RF. Si quieres bajar un poquito, ahí está la ecuación. Ya teniendo dicha ecuación, ahora sí la podemos poner el valor de V0, que en este caso va a ser RC sobre RB, que va a multiplicar a V2 menos V1 por 1 más 2 veces RF sobre RA, sustituyendo para obtener el valor de los 8 voltios, ya que sabemos el voltaje 1, el voltaje 2 y el voltaje de las resistencias. Sustituimos en la ecuación que tenemos de V0 y nos damos cuenta que el valor sí cumple como resultado de los 8 voltios. Aquí está la explicación de las ecuaciones y enseguida va a seguir mi compañero. Muy bien, me toca a mí, es mi turno. Empezando con el punto del circuito de los comparadores, el cual es un circuito que usamos unos comparadores que son dos amplificadores operacionales LM741CN. Los cuales los alimentamos con una fuente de más 15 volts, como los op-amps anteriores del circuito de instrumentación. Tenemos aquí la imagen representada de una captura de pantalla. Este circuito, tanto para la entrada inversora de A04 como para la entrada no inversora de A05, pusimos entradas usando fuentes de voltajes variables
de entre 0 y 15 volts, para poder tener un mejor control del resultado en el voltaje de salida de A04 y A05, que serían nuestros comparadores. Enlazamos la entrada que proviene del voltaje de salida del amplificador de instrumentación a las entradas sobrantes, que serían las entradas no inversora de A04 y la entrada inversora de A05. Todas las tensiones de la entrada que lanzamos en la parte del deep switch de 3 interruptores, con el objetivo de poder abrir el circuito, por lo que tendríamos un voltaje de 0 volts posible. Esto es con el objetivo igualmente de tener un mejor control de la salida de nuestros comparadores A04 y A05. Las salidas de nuestros comparadores A04 y A05 las conectamos hacia un deep switch de 2 interruptores con el objetivo de poder intercalar entre una salida de un solo comparador o de las dos salidas de los dos comparadores a la vez. El deep switch de 2 interruptores también está ahí para poder comparar con el multímetro, que el comparador nos esté dando el voltaje hacia donde está cortando el circuito, que puede ser aproximadamente más 15 volts o 0 volts. Después del deep switch, los 2 interruptores unimos las salidas hacia un nodo que va hacia una resistencia de 1 kilo ohms en serie con un LED de color azul, el cual, dependiendo de su estado, ya sea encendido o apagado, nos indicará si estamos cumpliendo con las condiciones requeridas en la actividad fundamental. Como siguiente punto a analizar, elaboramos la simulación de nuestro sistema, comprobando que funcionen los rangos especificados que nos está otorgando el INGE, los cuales fueron que nuestro diodo LED debe encender entre 500 y 800 miliamperes de corriente IX. Para empezar, nuestra primera simulación serían 800 miliamperes de corriente IX con una resistencia de carga RL que tiene que tener un valor de 13.664 ohms. Haciendo esta simulación, obtenemos en el primer apartado de nuestra primera captura de 800.028 miliamperes de corriente en la resistencia de carga RL. Después, un voltaje de salida en el amplificador de instrumentación de 8.004 volts. Y una salida de voltaje de nuestro diodo emisor de 13.79 volts, aproximadamente 14, que se le acerca a 15. Este LED se encendió estando en el límite de 800 miliamperes y con todos los interruptores del deep switch pues estaban cerrados, por lo cual es correcto nuestra simulación. Como segunda simulación, tenemos que para 500 miliamperes de corriente IX tenemos una resistencia de carga RL que con valor de 22.253 ohms, para lo cual nuestra primer dato a tomar fue la corriente que pasa por la resistencia de carga RL, la cual es de 500 puros .020 miliamperes, un voltaje de salida en nuestro amplificador de instrumentación de 5.004 volts y un voltaje en nuestro diodo emisor de 13.79 volts, lo cual, como nuestro LED está encendido en los límites de 500 miliamperes y con todos los deep switch cerrados, por lo cual nuestra segunda simulación es correcta. Para nuestra tercera simulación, la cual fue con una corriente de 618.31 miliamperes, nuestra resistencia de carga RL toma un valor de 18 ohms. Y nuestro primer dato a tomar, la corriente de la resistencia de carga, el cual fue de 618.391 miliamperes RL. Un voltaje de salida de nuestro amplificador de instrumentación de 6.187 volts y un voltaje de salida de 13.79 volts de nuestro diodo LED, lo cual en V3, que va hacia la entrada no inversora de A04, obtuvimos 9 volts, que es un voltaje mayor de 8 volts posibles, que en este caso, por lo que se cortará a 15 volts,
para que encienda el LED. Ok, mi nombre es Daniel Arturo Guzmán Pérez y yo les explicaré la siguiente sección. Tenemos que en V4, que hacia la entrada inversora del amplificador operacional 5, pusimos 4.5 volts, que es menor a los posibles 5 volts. En este caso, para que el corte en más 15 volts por el voltaje mayor que existirá en la entrada inversora del amplificador operacional 5, por lo que se encenderá el LED. El LED se encendió estando a 618.39 mA, que es un amperaje entre 500 mA y 800 mA, con todos los interruptores de los deep switch cerrados, por lo que es correcto. El LED debe de estar apagado con una corriente IX menor a 500 mA. Para lo siguiente tenemos 379.878 mA en IX y una RL que debe de valer 300 ohms. Como podemos ver, aquí tenemos el análisis y viéndolo más de cerca, tenemos que la primera corriente que obtenemos es de 379.87 mA. Tenemos un voltaje de salida de 3.8 volts y 987.95 milivolts. En este caso, se dejó el interruptor V3 abierto para que automáticamente tener 0 volts en la entrada inversora del amplificador operacional 4 para poder variar el voltaje que sea menor de 5 volts, manteniendo el LED apagado debido a que se va a cortar en tierra, siempre por los voltajes menores a 5 volts posibles son mayores a 0 volts. Con esto cumplimos la instrucción de la actividad. En V4, que va hacia la entrada inversora del amplificador operacional 5, pusimos 12 volts, el cual es un voltaje grande, que no entra en los parámetros de los voltajes menores a 5 volts, por lo que siempre va a estar cortando hacia tierra, evitando que el LED se encienda. El LED se mantuvo apagado estando a 379.87 mA, que es un amperaje menor a 500 mA, lo cual es correcto. El LED debe estar apagado con una corriente IX mayor a 800 mA. Para lo siguiente tenemos 379.87 mA en IX y una RL que debe valer 300 ohms. Haciendo un zoom tenemos un amperaje de 1 ampere en XMM1, como lo muestra el multímetro, y una salida de 10.62 volts en XMM4. Para finalizar, en XMM5 tenemos 988.04 milivolts. En este caso, en V3, que va hacia la entrada no inversora del amplificador operacional 4, dejamos 4.5 volts, que es un voltaje menor al posible, que será mayor a 8 volts. Esto quiere decir que cortará hacia tierra para el amplificador operacional 5. En V4, que va hacia la entrada inversora del OPAMP 5, pusimos 15 volts, porque en este circuito el máximo voltaje al que podemos amplificar en el amplificador de instrumentación es de entre 14 y 13 volts, por lo que nunca llegará a 15 volts, por lo que automáticamente se cortará hacia tierra del amplificador operacional 5. Como una nota a considerar, tenemos que saber que el corte hacia tierra no significa que la salida vaya a ser de 0 volts. Idealmente sí sería de 0 volts, pero la realidad sería aproximadamente 1 volts, lo cual no es suficiente para prender cualquier LED. El LED se mantuvo apagado estando a 1.064 amperes, que es un amperaje mayor a 800 miliamperes, por lo cual es correcto. Con eso terminamos la explicación y a continuación mi compañero Emiliano va a compartir una simulación. Muy bien. Compañero, si puedes dejar de compartir, muy bien. Sí. Voy a empezar a compartir yo. Y me confirman si se ve bien. ¿Se ve? Sí, se ve bien. Muy bien. Mi nombre es Emiliano Frías. Ya había explicado yo un punto antes del reporte y voy a explicar otra cosa.
que viene siendo en sí la simulación tal cual de Multisim. Aquí les vamos a mostrar primero un PowerPoint. Aquí está lo que nos pidió el maestro. Nos lo dividió en bloques, la fuente de poder, luego la resistencia de un ohm, la cual la nombramos RX, que va hacia RL, la R de carga, la resistencia de carga, y luego el bloque de amplificador e instrumentación, y el bloque de circuito comparador para finalizar con el LED indicador. Y aquí lo tenemos básicamente igual. Aquí está el bloque que sería la fuente. Este bloque que sería el amplificador de instrumentación. Y este tercer bloque que sería nuestro comparador. Y aquí tenemos la fuente con la cual estamos alimentando los amplificadores operacionales. Todos los amplificadores operacionales que están en el circuito. Aquí los estoy señalando. Los 5 amplificadores operacionales están alimentados con más 15 volts, que provienen de esta fuente de aquí, que acabo de remarcar. Y bien, aquí tenemos, para empezar, en la fuente, aquí la resistencia de carga la voy a poner a como le hicimos la primera prueba, que sería a 13.664 ohms, para poder visualizar todo el trayecto. Vamos a simular. Aquí primero tenemos nuestra señal de alterna, la cual sale de la fuente de alterna, y ya es una señal que ya pasó por el transformador. Es la señal de salida del transformador, como se puede apreciar. Aquí podemos ver el voltaje pico, que es como el que nos da en el reporte, más o menos de 21 volts. Ahora, la salida del capacitor, que viene siendo una salida con un voltaje de rizo. La salida del regulador, la cual se puede ver que es la misma, básicamente casi la misma que la que está en el reporte, de 11.7 volts aproximadamente. Y ahora aquí lo importante, lo que viene siendo la actividad en sí. La corriente IX, 800.02 miliamperes. Muy bien. Ahora, aquí tenemos RX de 1 ohm. Aquí van a caer 800 milivolts. Y la resistencia de carga la tenemos a 13.664 ohms. Tenemos aquí el voltaje 2 y el voltaje 1. Si restamos estos dos voltajes, vamos a tener un voltaje de 0.8 volts, lo cual se va a amplificar aquí en la salida del amplificador de instrumentación. Y aquí tenemos nuestro resultado, que es el mismo que está en el reporte, 8.004 volts, como se puede apreciar. Y ahora, el comparador. Vamos a dejarlo todo abierto primero. En el comparador, para este caso que van a entrar aquí 8 voltios, lo que tenemos que hacer en el comparador es tener V4. Bueno, si tomamos en cuenta estas condiciones, primero, que entre 500 y 800 miliamperes el LED se debe de prender. Primero vamos a ver esta condición. Tomando en cuenta que tenemos 800 miliamperes, tendríamos que tener en V3 un voltaje mayor a los 8 volts y en V4 un voltaje menor a los 5 volts, que 5 volts serían 500 miliamperes en IX, básicamente. Vamos a simular. Y ahora
voy a cerrar los switches, primero del dip switch 1. Y ahora los voy a cerrar por separado y luego los voy a cerrar los dos juntos para ver qué pasa. Aquí tenemos 9 volts en V3 y aquí tenemos en la salida de la instrumentación que entra al segundo interruptor, tenemos 8 voltios. Entonces, 9 volts es mayor que 8, entonces aquí para el primer amplificador en el 4 cerraría en más 15, como si fuera un interruptor. Y en teoría al activar el primer switch, se debe prender el LED, lo cual es correcto. Y ahora, si cierra en más 15, ¿por qué no nos da 15 voltios? Pues bueno, idealmente sí serían 15 voltios, pero en la realidad y en simulación viene siendo un poquito menos. En este caso es 13.6 voltios. Aquí se puede ver que estoy midiendo con el multímetro entre los dos puntos, entre la resistencia y el LED. Y ahora voy a cerrar, bueno, más bien abrir. Y ahora voy a cerrar este, el segundo. Y debemos de tener el mismo resultado porque 8 voltios, los 8 voltios que van al amplificador 5, van hacia la entrada inversora. Y 8 voltios es más grande que 4.5. Tenemos un voltaje mayor aquí, más grande que el de 4.5 que va hacia la entrada no inversora, en este caso. Entonces va a cortar el más 15 y vamos a tener un voltaje de casi de 15 voltios, que en este caso es 13.6 igual. Ahora vamos a probar que ahora con el valor de 500 miliamperes que tuvimos en el reporte, necesitamos una resistencia de 22.523 ohms. Ahí está. Ahora, simulo. Y ahora, aquí en el multímetro, bueno, más bien sería multímetro en modo de amperímetro, tenemos 500.02 miliamperes. Aquí igual tenemos V2 y V1. Si restamos V2 con V1, debemos de tener aproximadamente 0.5 voltios. Y en la salida, obviamente, va a ser, aquí como tenemos 500 miliamperes, o sea, esto va a ser lo que va a caer en esta resistencia RX, que serán 500 milivolts. Y en la salida debemos de tener 5 voltios de salida. Aquí está, 5.004 volts. Y obviamente como acabo de acomodar aquí las tensiones en los voltajes del comparador, el LED, tanto teniendo un switch como el otro, como los dos, nos enciende el LED. Ahí tenemos 13.79 volts. Ahora, podemos hacer otra prueba. Una corriente entre 500 y 800 miliamperes. Eso quiere decir que puede ser una resistencia de carga de entre 22 y 16. Vamos a probar con 18 ohms. ¿Cuánto nos da de corriente? 618.391 miliamperes. En nuestra salida del amplificador de instrumentación, 6.187 volts. Ok. Y ahora, ¿cómo está el LED? Obviamente si abro el dip switch, obviamente se va a apagar, pero al cerrar todos los interruptores, o sea, al cerrar un interruptor está encendido, al cerrar el otro interruptor también está encendido, y obviamente al cerrar los dos va a estar encendido, como se puede apreciar. Y el voltaje pues va a cortar en más 15, que no va a ser más 15, va a ser aproximadamente 15, pero no 15. 13.79 volts, que es casi 14 volts. Con ese se comprueba el primer punto, el cual es correcto en nuestro circuito. Ahora, cuando IX sea menor a 500 miliamperios, el LED debe estar apagado. Ok. Abrimos todo. Abrimos todo. Y ahora, ¿cómo lo hacemos aquí? Vamos a ver. Cuando
y X sea menor a 500 miliamperios, voy a tener 500 milivolts en la resistencia de 1 ohm. Entonces, voy a tener 5 volts de salida aquí. Pero estoy hablando de cuando IX sea menor de 500 miliamperios, cuando el voltaje de salida sea menor de 5 volts aquí en la instrumentación. ¿Qué tengo que hacer aquí? Fácil. Una sería pasar a 0 voltios aquí, pero pues en la vida real no podemos tener 0 voltios a menos que mandemos a tierra. Podemos dejar el mismo voltaje y simplemente hacemos esto. Así. Dejamos abierto donde está V3. Y es como si estuviéramos haciendo esto, básicamente. Es como si tuviéramos 0 volts. Porque si dejamos abierto, pues automáticamente aquí no va a haber tensión. Es como si fuera 0. Y ahora, para el caso de V4, aquí voy a tener un voltaje que va a hacerse menor de 5 volts. O sea, de entre 1 a 4.99 volts. Pues simplemente pongo un voltaje que sea mayor. No sé, unos 12 volts, por ejemplo. Con que sea mayor a 4.99. Pueden ser 6 volts también, o 12, es igual. Nada más con que sea mayor. En este caso, pues aquí tengo 0 volts. Entonces, V3, aquí seguimos el cablecito. ¿Hacia dónde va? Hacia la entrada inversora de AO4. ¿Y cuánto voy a tener aquí? Bueno, necesito una corriente que sea menor a 500 miliamperes, obviamente. En el caso de la simulación, pusimos una resistencia de 30 ohms. Aquí tenemos 379.878 miliamperes. Multiplicamos por 10 esto, que pueden ser milivolts, porque es una resistencia de 1 ohm. Y tenemos 3.7 volts. No, 3.8. Ahí cambia un poco. Y ahora, nos vamos acá. Imaginando que aquí hay una fuente con 3.8. Entrando aquí. Tenemos que es 3.8. Obviamente es un voltaje mayor a 0, porque aquí está... Bueno, para empezar lo tengo en 0, ¿verdad? Pero es igual, porque pues si le muevo aquí, lo único que va a pasar, no va a pasar nada, porque aquí está abierto. El dip switch está abierto, es como si lo tuviera en 0 voltios. Entonces aquí va a ser 0 en la entrada inversora y va a ser 3.8. El voltaje que sea mayor el que predomina más en un comparador es el voltaje más grande aquí. Entonces aquí como es 3.8 en la no inversora y aquí 0, pues aquí va a cerrar hacia tierra. Y ahora, en el otro amplificador, en el 5, le puse 6 voltios, que es mayor a 3, obviamente. Ahí como va a ser un voltaje menor de 5 volts, pues siempre va a ser mayor el de 6. Y aquí pues el más grande es el de 6, entonces también va a cortar hacia GND, como vemos aquí. V4, ¿hacia dónde va? Hacia ese interruptor. ¿Y hacia dónde va? Hacia la entrada inversora. Entonces aquí va a cortar hacia GND, como si fuera un interruptor. ¡Pum! Ahora, voy a abrir estos dos switches. Obviamente va a estar en 0 voltios porque no los he abierto. Abro del amplificador 4 en su salida. ¿Por qué 1 voltio? Si aquí es GND, aquí no debe ser 0. Pues idealmente sí lo es, pero en la vida real no es así. En la vida real nos da un poco, bueno, entre 1 voltio, un poquito menos de 1 voltio. En este caso nos dio 1.003. Pero aún así, como quiera, este voltaje de 1 no es lo suficiente para prender el LED. Sobre todo también porque hay una resistencia aquí protegiéndolo de 1 kilo ohm, que no la va a dejar, básicamente. Y ahora, con el amplificador 5, la salida. Aquí nos dio un poquito diferente, como había mencionado anteriormente. Ahora tenemos una tensión de 962 milivolts, que es casi 1 voltio, pero no es 1 voltio. Igualmente, si probamos con voltajes menores de 500 miliamperios, bueno,
corrientes menores de 500 miliamperes, que automáticamente serían voltajes menores de 5 voltios, pues esto no se va a aprender. Básicamente, aunque en la vida real no podemos generar 0 voltios a menos que enviemos a tierra o dejamos abierto el circuito, técnicamente. Por ejemplo, si aquí tuviera, digamos, en vez de 0 voltios tuviera 3 voltios, y yo digo que en la condición la corriente tiene que ser menor a 500 miliamperes, cuando la corriente sea menor a 500 miliamperes, que sea menor a 5 voltios, él debe estar apagado, aquí estaría mal. Claro, si aparte cierro el switch. ¿Por qué? Porque pues va a haber un momento en el que si yo modifico los valores de resistencia de carga, va a haber un momento en el que este voltaje puede ser menor de 3 voltios, no sé, de 2 voltios. Entonces, si ya fuera 2 voltios aquí, por ejemplo, aquí el estrés sería mayor y ya abriría más 15 y se encendería el LED. Ya con eso se encendería el LED, por ejemplo. O sea, va a haber un momento en el que este voltaje puede llegar a ser menor que el de V3. Es a lo que me refiero. Y si es menor, en este caso, V3 va a tener el dominio y como V3 va hacia la entrada inversora, pero no inversora, la cual es la que corta de más 15, nos daría el voltaje de más 15 para que prenda el LED. Y bien. Ahora, con esto, nuestra segunda condición se cumple. Ahora, la tercera condición, cuando la corriente sea mayor a 800 mA, se le debe estar apagado. Ok. En este caso, ¿qué hay que hacer? Hay que pensar, ¿qué hay que hacer? Hay que pensar aquí. Cuando la corriente sea mayor de 800 mA, se tiene que apagar. Las fuentes son de 15 V4. Aquí necesito que esta sea más grande. Obviamente V4 tiene que ser más grande que para que corte aquí, donde está GND, hacia la inversora, y me dé casi 0 voltios. Y tiene que ser vamos a ver, ¿cómo tiene que ser el voltaje de V3? Pues obviamente tiene que ser más pequeño. No sé, le puedo poner 4, le puedo poner 6, le puedo poner le puedo poner 7.5. Tiene que ser un voltaje menor a un voltaje superior de 8 voltios. Ahí le voy a dejar en 7.5, por ejemplo. Ahora, para tener un voltaje superior a 8 voltios, tiene que ser una resistencia más pequeña, de 16 ohms. Puede ser una resistencia de 10 ohms, o de 14 o de 13, puede ser. Vamos a probar, a ver qué sale. Un poquito más pequeña, mejor, para que no sea tan similar el voltaje. 9. Ahí está. Ok. Ok, con 9 ohms tengo 1.16 amperes, que automáticamente sería 1.16 volts aquí en RX. Ahora, 1.16 por 10, que es el valor de la ganancia de nuestro amplificador, nos da un valor de casi 12 volts, sería 11.6. En este caso aquí sí falla un poco la simulación, 11.2 volts, pero bueno, por ahí va la cosa. Ahora, vamos a probar con una resistencia más pequeña, con la de 1 ohm. Voy a crear un punto que se creó en el PDF. Tengo 4.48 amperios, que son 4.48 volts en RX.
Ahora multiplico 4.48 por 10. Serían 44.8 volts que debían de salir aquí. Y me está dando 13.5. ¿Por qué? Bueno, porque el valor de salida del amplificador de los amplificadores operacionales es dependiente del valor con el que lo estés alimentando. En este caso es 15 voltios. ¿Dónde está ubicado el valor de alimentación? Es el de aquí arriba. Mientras que el otro, en vez de... que lo estoy moviendo un poco. La otra entrada, que es la de aquí abajo, hay gente que le pone voltajes negativos, pero pues ahí sería con una fuente dual. Y como somos pobres, pues de modo vamos a tener que usar una fuente normal, un regulador, en este caso. Simplemente enviando a tierra y el voltaje, y usando el voltaje positivo, o sea, de entre 0 y 15 volts. Porque las fuentes dual son de, bueno, las que hay son de menos 12 a 12 volts. Las cuales son complicadas de conseguir. Así que aquí lo que hicimos fue simplemente usar voltaje positivo y enviar a tierra. Y ya está. Y bien, aquí obviamente, bueno, supuestamente debería de ser 15 voltios también. ¿Por qué? Porque supuestamente es el voltaje máximo, ¿no? Bueno, idealmente sí sería así, pero en la realidad no es así. Para empezar tendría que ser 44 volts de salida, los cuales obviamente no va a dar porque son 15 volts el máximo que pueden amplificar todos los amplificadores aquí. Entonces, ya con una resistencia muy pequeña como de 1 ohm, no nos da 15. No, pues está cañón, ¿no? Pues sí. Y ahora, ¿con esto se va a prender el LED? No. ¿Por qué? Porque si el voltaje no va a llegar a 15 en este caso, pues aquí este voltaje siempre va a ser mayor. Aunque reduzca la resistencia a 0.1 ohms, que lo voy a hacer, por cierto. Vamos a hacer la prueba. A 0.1 ohms. Nos debe salir un resultado muy parecido. En realidad sería mayor. Mira, en este caso, aquí hay un error de simulación. Nos da 12.3 voltios. Obviamente es una resistencia muy pequeñita, obviamente. Nos va a detectar. Empezamos a 1. 13 voltios. Bueno, básicamente ya cuando estás probando resistencias muy pequeñas con corrientes más altas, el amplificador operacional o la instrumentación va a estar soltando entre 12, 14, 13 voltios aproximadamente, que es el límite real. Claro, porque este es un límite aparente de 15 voltios. Quiero bajar un poquito más. Ahí está. Bueno, lo que viene siendo el límite real de amplificación. De salida, lo que viene siendo el voltaje de salida, que puedes darnos el amplificador de instrumentación. Y bien, aquí tenemos 13.5 voltios. Van a entrar aquí al segundo interruptor. Ya lo dejamos aquí cerrado. Entonces, este voltaje es mayor al de 7.5. Que, bueno, lógicamente si estamos tratando con tensiones mayores a 8 voltios, en este caso, porque la corriente, cuando la corriente sea mayor a 800 miliamperes, el LED debe estar apagado. Entonces aquí, automáticamente, ya dejándolo a 7.5 volts, que es antes de llegar a 8 voltios, tendríamos aquí más voltaje en la entrada inversora, por lo que aquí cortaría GND y el LED no se debería de prender. Y aquí, como estoy estableciendo el límite en 15, o podría ponerle más, podría ponerle 20 voltios también. Automáticamente, como este voltaje no va a superar, no va a llegar ya lo acabo de probar con la resistencia de 0.11, no va a llegar a 15 voltios ni de broma. Que yo las resistencias más pequeñas que tengo son de medio ohm, en mi caso. Y cuando arme el circuito físico haré la prueba. Aquí obviamente pues tenemos 15 volts y 13. Cortaría aquí, extra GND. Y pues el LED no va a encender porque va a haber un voltio
entre un poco menos de 1 voltio y 1 voltio, básicamente. Entonces aquí hacemos la prueba con el primer switch. Se mantiene apagado. Con el siguiente, se mantiene apagado. Ahora. Con los dos, se mantiene apagado. ¿Y cuánto voltaje hay aquí? De casi 1 voltio. Tenemos 962 milivolts, que es casi 1 voltio. Y bueno, este viene siendo toda la simulación. Voy a dejar de compartir pantalla. Pues con eso termina la explicación de la actividad fundamental 1. Nos despedimos, somos el equipo 3. Y pues todo, algunas palabras de mis compañeros. Yo que acabo de dar la simulación, espero que, bueno, sobre esta actividad, pues la verdad, pues sí, aprendí mucho. La verdad, nunca había diseñado así como tal un circuito, o sea, algo que me salga, y que funcione. O sea, obviamente es simulación, pero hacer un circuito así de este tipo, o sea, que analizar cada punto para su funcionamiento y lo que viene siendo la salida, que es simplemente un LED, yo sé, pero pues el hecho de poder analizar todo esto se me hace, o sea, nunca lo había hecho anteriormente, o sea, la primera vez. Ni siquiera en electrónica 1 había hecho algo así. Y la verdad espero que cuando armemos el circuito en físico, que bueno, no sé si nos los vaya, bueno, si nos lo pidió, pero para la segunda semana de Semana Santa, esperemos poder armarlo y ver que funcione. La verdad se sentiría muy, o sea, yo me sentiría bien al saber que ese circuito que hicimos cumple con los requisitos del funcionamiento del que nos pidió el Inge. Y bien, ¿alguien más? Yo acabo de hablar, Emiliano Frías. Pues sí, soy Celedonio Bautista de la Cruz, y en sí en esta actividad pues básicamente es poner en práctica todo lo que vimos en el medio curso, o sea, todos los amplificadores operacionales, que es en el caso de como el amplificador de instrumentación, que ahí abarca lo que es el amplificador de como comparador, y básicamente pues es un análisis más complejo, pero igual ya con el análisis y como somos equipo pues pudimos llegar a la solución del problema. ¿Algún comentario extra? Juan. Sí, bueno, pues para concluir con esta actividad, queda claro ¿Te muteaste? queda claro, lo siento, queda claro el funcionamiento de los amplificadores, ya sea la instrumentación y los comparadores. Y así pues para la implementación sobre el encendido y el apagado del LED. Ok. ¿Y algún comentario adicional, Daniel? No, lo mismo comentar a nuestros compañeros que ha diseñado o visto un circuito diseñado por nosotros, muy interesante, y también esperemos que nos salga en físico. Ok, pues con eso concluimos la actividad fundamental número 1.